Ujú. Vamos a estudiar hoy día el concepto de dinámica. Vamos a leer la definición. Es la parte de la física que estudia la relación existente entre las fuerzas no equilibradas que actúan sobre un cuerpo o partícula y los efectos de cambio de posición sobre ese cuerpo o partícula en virtud de tal condición. Acá lo que hay que destacar algo muy importante y es lo siguiente, Aarón, y a todos los estudiantes presentes. Si yo tengo un cuerpo tal como está aquí, fíjense, miren, vamos a llamar es un cuerpo para que lo observen. Y sobre ese cuerpo se le aplica una fuerza. La fuerza es una magnitud de carácter vectorial, no te olvides de eso. Ahora, no solo que se le aplique una fuerza, sino imagínense que se le apliquen varias fuerzas en este sentido. Quiero que veas esto, varias fuerzas en este sentido. O sea, ahí te estás dando cuenta tú de que tengo una fuerza 1 y una fuerza 2. O sea, dos fuerzas. Bien, vamos aquí para explicar el concepto. Mira aquí, se puede apreciar, mira. Fuerza 1 y fuerza 2. Son dos fuerzas que se le está aplicando a este objeto. Afortunadamente, esas dos fuerzas, observa, tienen el mismo sentido. El sentido queda expresado por las láminas anteriores y en clases anteriores mediante la flecha, que es la culminación del vector. Aquí está. Y de igual manera podemos ver a la fuerza F2, mira. Aquí está el sentido. Queda indicado por esta flecha. Entonces, como las dos fuerzas tienen el mismo sentido, porque es obvio que tienen la misma dirección es que están horizontales las dos. Eso se llama dirección horizontal. Mira. Recuerda que la dirección es definida por una recta que contiene al vector. La recta que contiene el vector está de forma horizontal. Entonces, la dirección del vector hereda esa dirección de la recta que él la contiene. Entonces, podemos decir que su dirección es horizontal. No solo, sino las dos fuerzas, F1 y F2, tienen. Entonces, son magnitudes vectoriales, porque te están indicando dirección, sentido y módulo. Ahora, el módulo queda expresado por un número. Y como más adelante vamos a analizar eso, por lo menos en F1 podemos decir que esta fuerza sería 4 newton, por decirlo. Mira, ven, tienes un número con su respectiva unidad. Ah, ya. Más adelante la vamos a ver. Pero esto es un abre de boca. La unidad que le corresponde a la fuerza se llama newton. Y la otra, como es aún más pequeña, vamos a ponerle que sea un newton. Así. Entonces, lo que quiero es que vean lo siguiente. Todas esas son informaciones que nos suministra el vector. Ah, ya, profe. Entonces, como hay varias fuerzas que concurren a un objeto, eso le podemos decir punto de aplicación, entonces aparece el concepto de fuerza neta, muy importante. Mira, quiero que lo escribas y lo tomes como apunte indispensable. Fuerza neta. Ajá. Que para efectos de ejercicio nosotros la vamos a denotar como Fn, fuerza neta. Y la fuerza neta no es más que la fuerza representante, que es una fuerza equivalente. Ahí le vamos a poner para que lo estudies. Es una fuerza equivalente.
Qué bien, profe. Sí, así es. Entonces, la fuerza neta es una fuerza equivalente. Eso significa que si sobre un punto de aplicación, sobre un cuerpo, se están aplicando varias fuerzas, yo debo hacer uso de la fuerza equivalente. ¿Y qué es la fuerza equivalente? Bueno, en este caso, mira, se puede apreciar que la fuerza neta, mira, es esta fuerza. Justo la fuerza neta que va a constituirse. Ahora sí aparece la siguiente observación. La fuerza neta, ya sabe que hemos puesto así, va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Intentó entrar el otro estudiante. Ya pues, ahí vamos. Entonces, el concepto de fuerza neta va a aparecer cuando existen varias fuerzas que concurren a un mismo punto de aplicación y en la cual nosotros tenemos que buscar una equivalencia. Es decir, una fuerza que represente a todas ellas. Ah, ok. Ahora bien, cuando en esta fuerza neta, aquí donde vamos a entrar algo muy importante, mire usted, y vamos a destacar aquí, cuando esa fuerza neta es diferente. No me quiere escribir. Es diferente a 0. Entonces se habla de que hay un movimiento. Ah, ya, profe. Claro, es así. Al yo hacer este cálculo y justo me doy cuenta de que existe una diferencia de 0, eso implica de que este objeto está en movimiento a causa de las fuerzas que concurren sobre él. Y aparte de eso, ese objeto adquiere una aceleración. Entonces, no te olvides de ese detalle que es extremadamente importante. El desequilibrio de fuerzas te lleva a la concurrencia de una fuerza neta, que en consecuencia esta fuerza le comunica una aceleración al objeto donde existe el desequilibrio de fuerza. Porque ese desequilibrio de fuerzas se va a aplicar a un cuerpo inicialmente, pero para nosotros en física se llama el punto de aplicación. Entonces, cuando exista una diferencia de fuerzas, se mueve el punto de aplicación, que es sobre un cuerpo, pues claro está, ya te lo había indicado anteriormente. Y de allí aparece el concepto de aceleración. Entonces, por eso es que dinámica es la parte de la física que estudia la relación existente entre las fuerzas. Esta relación que estábamos nosotros haciendo acá es lo que se llama la fuerza neta. Fíjate tú, no equilibrada, porque si estuviera equilibrada fuera igual a 0, que actúa sobre un cuerpo o partícula y los efectos de cambio de posición sobre ese cuerpo o partícula en virtud de tal condición. Es obvio, porque si a este cuerpo existe un desequilibrio de fuerzas, él va a moverse, porque si las fuerzas estuvieran equilibradas, él no se moviese. Y esa condición que se analiza es la aparición de la aceleración. Entonces, pendiente con esos conceptos. Seguimos. Ahora fíjate algo muy importante acá, fíjate. No obstante, las leyes de Newton, también conocidas como las leyes del movimiento, representan 3 principios a partir de la cual se explica la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Ya de esto habíamos hecho un preámbulo cuando te indicaba de que sobre este cuerpo, cuando concurren fuerzas desequilibradas es que la fuerza neta es diferente a 0. Eso tenlo siempre presente. Fuerzas desequilibradas es cuando yo voy a calcular la fuerza neta, eso me da diferente a 0. En consecuencia, produce un movimiento.
Y en virtud de esas fuerzas desequilibradas, a donde yo lo estoy aplicando, que en este caso es un cuerpo, ese cuerpo se mueve. Se mueve en relación y en correspondencia a las fuerzas desequilibradas. Bien, continuamos. Vamos a borrar el lienzo para tenerlo listo. Y seguimos desarrollando. Fíjate que te estaba hablando de las leyes de Newton. Por ahora, vamos a hacer un enfoque teórico de las leyes de Newton. Las leyes de Newton aparecen justo en el momento donde la fuerza neta está no desequilibrada. Ah, ya. Allí. Y entonces la explicación, la razón por la cual ocurre el movimiento se explica mediante las leyes de Newton. Y ellas son tres. Observa. La primera ley de Newton, denominada ley de inercia, nos indica lo siguiente. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o en movimiento uniforme, al menos que sobre él actúe una fuerza externa. No te olvides de eso. Claro, esto es muy fácil de observarse. Volvemos a colocar un objeto, mira aquí, un cuerpo, sobre todo un cuerpo, que es lo que vamos a estudiar nosotros. Y sobre ese cuerpo yo aplico una fuerza. Ajá, ahí lo tienes. Date cuenta. Primero, olvida que no se le aplica una fuerza. Él se mantiene en reposo. En reposo significa un estado sin movimiento, donde no hay cambio de posición. Eso es un reposo. Ah, pero puede ser una forma estática. Claro, no hay movimiento, así de sencillo, a no haber movimiento. Ah. Bueno, si él está sin movimiento, él va a permanecer sin movimiento toda la vida. Debe ocurrir una fuerza externa que se le aplique a él para hacerlo cambiar de su estado de movimiento. Bueno, de su estado de no movimiento, en este caso. Ah, eso es lo que indica la ley de inercia. Es decir, que las cosas no se mueven fortuitamente. No, hay una explicación de ese movimiento, de ese cambio de posición. Y esa explicación es que se le imprime una fuerza. Pendiente con eso. Eso es lo que se llama la primera condición de inercia. Porque la segunda condición de inercia es que ahora el cuerpo está en movimiento, pero rectilíneo uniforme. Recuerda que un cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme cuando su velocidad es constante. La única forma de alterar esa velocidad que es constante, entonces, es la implementación de una fuerza externa. No hay de otra. De modo que podemos decir lo siguiente. La primera condición de equilibrio, el cuerpo está en reposo, no está en movimiento. La segunda condición de equilibrio es que el cuerpo esté en movimiento rectilíneo, esté en movimiento cuya velocidad sea constante. No te olvides de eso. Eso es lo que indica la primera ley de inercia, es lo que se estudia. La segunda ley de inercia la vamos a estudiar en la próxima sesión de clase, pero eso es lo que nos está diciendo. Es justamente una fórmula que te la adelanto para que la vayas escribiendo. Y la fórmula indica lo siguiente. Fuerza es la causante de todo. Es masa por aceleración. Esa es la fórmula, la segunda ley de Newton. Muy interesante esa fórmula. Vaya escribiendo y le ponen ahí como nota. Mire, ahí se la voy a colocar ahí. Allí. Ahí está. Entonces, la segunda ley de Newton se reduce a esta fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración. Ok, esa es la fórmula. Y la tercera ley de Newton es la ley de acción y reacción. Por cada acción hay una reacción igual y de signo opuesto. Eso es lo que quiere indicar. Vamos a hacerlo con un color rojo acá, mira. Y te lo voy a explicar aquí. Bien, vamos. ¿Qué quiere decir eso, profe? Bueno, eso quiere decir lo siguiente. En la ley de acción y reacción va a ocurrir. Si existe una fuerza, la primera fuerza que ocurre, le vamos a denominar acción.
Ah, profe, acción. No te olvides. Toda acción tiene una reacción. ¿Cómo es eso, profe? Bueno, hay una fuerza, mira aquí se queda bien explicada eso. Aquí podemos ver. Ah, lo veamos acá y aquí lo vemos. Fíjate. Inicialmente yo aplico una acción. Aquí lo puedes ver. Mira, mira. Qué bien, qué bien, qué bien. Ahí lo puedes ver, mira, mira. Claramente. Entonces, al yo aplicar sobre un objeto una fuerza, la primera fuerza que aplique es una acción. El objeto no se va a quedar de manera tranquila sin responder. Él va a responder con una reacción en sentido contrario. Recuerda que el sentido lo indican las flechas. Bueno, esta flecha está en su primer momento hacia la derecha y esta está hacia la izquierda. Entonces siempre va a haber una fuerza de reacción, como una fuerza de choque frente a una primera fuerza que es la acción. Entonces, eso es lo que se llama fuerza de acción y reacción. Leyes analizadas por Isaac Newton, uno de los más grandes físicos de esta época. Inclusive, fíjense, habíamos hablado de Galileo Galilei, sobre todo los números de Galileo. Galileo Galilei es considerado el padre de la física experimental. Ahí estamos. Galileo Galilei es considerado el padre de la física experimental. Asimismo, Newton, Isaac Newton, un físico de origen inglés, es considerado el padre de la física matemática. Él trató de escribir el lenguaje de la física mediante fórmulas, a través de expresiones matemáticas. Por esa razón se le dice el padre de la física matemática. Mientras que Galileo Galilei, el padre de la física experimental. Todo lo llevó en base de experimentos. Muy interesante. Dos puntos de vista de dos grandes genios. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un estudio y nos vamos a detener en el caso de la estática. Y vamos a definir la estática de la siguiente forma. Es la parte de la física que estudia los cuerpos sobre que actúan fuerzas y momentos cuyos resultantes son nulas, de forma que permanecen en reposo o en movimiento no acelerado. Esa definición es otorgada por un físico denominado Searle en 1998. Entonces vayan tomando todas las consideraciones y apuntes que ustedes creen pertinentes para que sea objeto de aclaratorias en sus estudios independientes. Le voy a dar la oportunidad de, creo que 2 minutos es más que suficiente, pues para que tomen los apuntes. Bien, espero que hayas tomado todos los apuntes y observaciones pertinentes. Voy a preparar el lienzo para la próxima lámina. Eso significa borrar cosas que queremos. Continuamos.
Ahora fíjate que nos vamos a detener en la parte de estática y eso es lo que vamos a estudiar ahora, estática. Estática también se considera como equilibrio de cuerpo rígido. Profesor, ¿qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es un cuerpo que tiene dimensiones, es tangible a los sentidos. De hecho, todos los cuerpos que vamos a estudiar de aquí en adelante van a ser considerados en esa tipología. Lo vamos a clasificar allí como cuerpos rígidos, cuerpos que tienen dimensiones. Y una de las características más importantes de la dimensión es la constitución de él mismo. Un cuerpo está constituido por materia, por masa, y la masa conlleva la materia. Ah, profe, muy bien. Recuerda que la dimensión por la cual yo me acerco a la materia es a través de la masa. Esa es la propiedad, es la dimensión. Pero toda dimensión conlleva una unidad. Entonces, la materia se estudia mediante la dimensión de masa y la unidad correspondiente en el sistema MKS se llama kilogramo. Voy a hacer esa distinción para que tú lo coloques como nota. Cuando yo intento estudiar la materia, ajá, profe, eso, yo estudio la materia a través de la dimensión masa. Lo voy a escribir todo, porque esa es la dimensión. Y la unidad con la cual voy a hacer a estudiar esa dimensión va a ser precisamente el kilogramo. Qué bien, profe. Sí, señor. Eso vamos a colocarlo aquí porque, y lo voy a colocar justamente, digamos, con rojo, porque es una nota muy importante. Y no solo cualquier rojo, un rojo que esté bien señalizado. Mira, un rojo con negritas. Ah, profe. Entonces, entre esa categoría están los cuerpos rígidos, aquellos cuerpos en los cuales uno puede determinar la masa. Ah, ya. Por eso es que en los ejercicios de aquí en adelante que vamos a estudiar, generalmente el cuerpo, con que se va a hacer referencia al punto de aplicación de distinta fuerza, se le va a denominar con masa. Ah, bueno, ese cuerpo tiene tanta masa. Esos son los objetos de interés de aquí en adelante. Ahora, en el equilibrio existen dos condiciones importantes. Una condición que garantiza el equilibrio de traslación, es decir, que no haya movimiento ni a la derecha ni a la izquierda, ni tampoco arriba y abajo. Ah, profe, ¿cómo se...? Y eso lo determinamos así, mira, ¿ves? Eso se llama la primera condición de equilibrio, que no haya movimiento, date cuenta, izquierda, derecha, bueno, en este caso es la derecha, izquierda, ni arriba ni abajo. Estos son los cuatro posiciones de, digamos, las cuatro referencias para que no ocurra equilibrio de traslación. Que no se mueva ni a la derecha, no se mueva a la izquierda, no se mueve para arriba ni para abajo. Pero existe otro equilibrio que es un equilibrio rotacional. Ese no lo vamos a estudiar. El enfoque de este curso es estudiar equilibrios de traslación. Que el cuerpo no se mueva a la derecha, izquierda, arriba, abajo. El rotacional es para el próximo curso de física. Pero date cuenta que es lo que quiero que lo mantenga fijo. Dos condiciones se deben cumplir para el equilibrio, para que un cuerpo se encuentre equilibrado. Que no haya movimiento de traslación ni movimiento de rotación. Nosotros vamos a empezar el curso con movimiento de traslación. No te olvides. Estas son las características. Mira, por favor, toma. Hacemos a la próxima lámina. Y bueno, ya de lleno con ejercicios para que te des cuenta. Empezamos. El primer ejercicio de nuestra separata nos dice lo siguiente. En la figura, hallar F. Si el cuerpo no se mueve. Ah, muy bien. Fíjate que ya te había hablado anteriormente, vamos aquí, te había hablado de que fuerza, te había hablado de el concepto de fuerza es igual a masa por aceleración. Ah, ese producto se llama fuerza. También te había mencionado de lo siguiente, fuerza neta.
Profesor, ¿y cuándo voy a utilizar fuerza neta? Fuerza neta la vas a utilizar cuando hayan concurrencias de fuerza. Aquí te lo voy a colocar. Concurrencia de fuerzas. Si hay una sola fuerza, esa hace el papel de fuerza neta. Pero si hay más de dos fuerzas, pues entonces debo utilizar el concepto de fuerza neta. Y aquí entre paréntesis, más de dos fuerzas. Muy buena esa observación. Más de dos fuerzas. Ahí. ¿Qué otra situación más que estamos acá? Claro, otra más de situación. Claro, esas. Muy importante esas que están aquí. Ahí te las voy a poner para que las estudies y las consideres como datos de estudio. Datos que hay que tener presente. Bien, vamos con el primero. En la figura, hallar la fuerza. Date cuenta que sentidos son diferentes. Wow, sí, profe, sentidos son diferentes. Está una fuerza a la izquierda. Vamos a expresar esa fuerza a la izquierda así. Mira. Bueno. Una fuerza que está... ¿Qué te parece? Mira, así no. Así. Esa es una fuerza que está a la izquierda. Vamos a ponerlo en negro. Para dejar mejor. Esa fuerza que está a la izquierda tiene un valor de 5 newton. Muy bien. Por otro lado, tienes una fuerza que se ubica a la derecha. Ya, pues. Esa fuerza que se ubica a la derecha, no sabes qué valor, sino te lo están diciendo, fuerza allí. Entonces te dicen, bueno, calcule esa fuerza. Esa fuerza es muy fácil de calcular, pues. Para que él no se mueva, las dos fuerzas deben ser igual. Entonces él debe valer 5 newton. ¿Por qué? Fíjate arriba. Fuerza neta, concurrencia de fuerzas. Este objeto, ¿cuántas fuerzas concurren? 1 y 2. Entonces debo buscar fuerza neta. El concepto de fuerza neta. Muy bien. Busca el concepto de fuerza neta. ¿Cuál es el concepto de fuerza neta? La suma de toda la fuerza. Pero la fuerza que se encuentra hacia la izquierda siempre es de sentido negativo. No te olvides de eso. Sí, claro, porque está hacia la izquierda. Entonces eso es negativo. Claro que es así. Es menos 5 newton. Porque la fuerza que está hacia la derecha es positiva. Y para que sea positiva, él tiene que valer, y lo voy a poner aquí entre paréntesis para que lo observas, 5 newton. Solo de esta manera resulta 0, que es la primera condición de equilibrio. La suma de todas las fuerzas deben ser 0. Entonces no me queda la menor duda que la respuesta correcta para acá es de 5 newton. Esta, D. Ahí lo tienes. Ya estoy entendiendo, profe. A ver si estás entendiendo. Veamos. En la figura, hallar F para que el equilibrio del cuerpo. Profesor, ¿Sí? no veo la figura. Ahora sí. Ya, cuestión. Aquí está la figura, pues. Estamos en la pregunta 2. ¿Qué observas? Aquí, no sé si lo puedes ver muy bien, pero lo que intenta ese número es 6 newton. Ya, pues. Vamos a escribirlo para que lo tengas claro, porque si no lo ves bien, eso es 6 newton. Ok. Entonces, no se aprecia muy bien. Así te lo voy a poner aquí para que lo veas, pues. 6 newton. No te olvides que estamos hablando de 6 newton. Eso es. Aquí 6 newton. Pero ¿hacia dónde está aplicando eso? Mira. Hacia la derecha.
Ah. ¿Y a la izquierda? La F. Ah. ¿Cuánto debe valer? Para que esté en equilibrio, es decir, para que no se mueva, para que su fuerza neta sea 0. Te explico. 6. 6. Muy bien. Muy bien. Claro. Porque el profesor, vamos a quitarle este color rojo y ponerle el negro que es mejor. Mira, el profesor había explicado que fuerza neta, aquí está. Vamos a ponerle así. A lo que estamos estudiando debe ser 0. Ah. Pero este es un 6 positivo. Este es un 6 positivo. Porque está a la derecha. Todo lo que está a la derecha es positivo. Entonces debe existir, para que dé 0, debe existir un 6 pero negativo. Un 6 que esté a la izquierda. De esa manera es la única razón de que la fuerza neta sea 0. Y si la fuerza neta es 0, ese cuerpo está en su posición de equilibrio. No se está moviendo. Ah, muy bien. Toma en consideración eso. De manera que la respuesta es la 6. Continuamos. Ahí estaba haciendo un gráfico muy interesante. Bueno, ahí en el gráfico se explica, pues, fuerza neta, hay complementario. Y ahora vamos a analizar el 3. Voy a borrar esta parte que lo que hace es, ya habíamos ido. Muy bien, aquí aparece hallar la tensión de la cuerda. Pero ¿qué es tensión? Bueno, ahí vamos metiéndolo con tensión. Mira, tensión básicamente se va a definir, aquí le pongo el peso, hay tensión y peso, pero vamos primero con tensión. Tensión es la fuerza que ejerce la cuerda, así de sencillo. Aquí hay un cuerpo, fíjate, tenemos un cuerpo acá. Y una cuerda que sujeta el cuerpo. Y fíjate que el cuerpo está en posición de reposo. Posición de reposo es que no se mueve. No hay cambio de posiciones. Ah, ya pues. Eso significa. Entonces, la tensión es directamente un vector. Mira. Acá el punto de aplicación es el cuerpo. Ya habíamos hablado que vamos a analizar son cuerpos rígidos, cuerpos que tienen dimensiones, cuerpos en los cuales yo puedo calcular su masa. De hecho, me están diciendo que la masa es 2 kilogramos. Si no la aprecias muy bien, eso significa aquí que son 2 kilogramos. Bien, entonces la tensión es precisamente la fuerza que ejerce la cuerda. Y esa es la razón por la cual ese objeto no cae. Porque tenemos aquí el peso. Y aquí está una de las leyes de Newton. Mira, la ley de acción, que es la tensión, y reacción, que es el peso. Son fuerzas que están en la misma dirección, pero sentidos contrarios. Ahora volvió. Seguimos. Profesor, ¿pero qué es el peso? Ay, volvemos otra vez. Pero antes de decirte qué es el peso, vamos a ver su forma de calcularlo. El peso siempre se calcula de esta manera, masa por gravedad, otra fórmula más. Mira, profesor, pero es lo mismo. Claro, es lo mismo. Mira, fuerza igual a masa por aceleración. Solo que cuando el cuerpo está suspendido, oye bien, cuando el cuerpo está suspendido, queda bajo los efectos de la acción de la gravedad, que es G, ya la habíamos hablado. Ah, ya. Pero es la misma aceleración, date cuenta. Acá es la aceleración, esto es lo que llaman la aceleración de movimiento lineal. Ah, bueno. Y esta es la aceleración de la gravedad. Pero son las mismas aceleraciones. Solo que hay una observación muy importante. Si el cuerpo se encuentra suspendido y no se cae, bueno, él está bajo la influencia de la acción de la gravedad, de la Tierra. Que esa acción de la gravedad
De aquí en adelante lo vamos a asumir como 10 metros sobre segundo al cuadrado, pero su valor verdadero es 9,8. Pero nosotros vamos a asumir como convenio institucional 10 metros por segundo cuadrado. Es bueno destacar lo siguiente: si tú vas a presentar tu examen de admisión en la San Marcos, no hay problema. La San Marcos tiene esa referencia institucional. Va a redondear la gravedad en 10 metros por segundo cuadrado. Pero si tú vas a presentar tu examen de admisión en la UNI, en la UNI no tiene ese convenio. La UNI, la gravedad, el valor de ella es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y en el Instituto Reina de Los Ángeles, profesor, bueno, en el Instituto Reina de Los Ángeles sí tenemos un convenio, igual que el de San Marcos, 10 metros por segundo cuadrado. De aquí en adelante, cada vez que yo haga referencia a la gravedad, su valor es 10 metros por segundo al cuadrado. Aun cuando en el principio había indicado que la gravedad tenía el valor de 9,8, pues ahora volvemos a un convenio institucional del Instituto Reina de Los Ángeles, que coincide con el convenio de la San Marcos. Entonces, de aquí en adelante la gravedad tiene ese valor, pues. Ya, profesor, ya me quedó claro. Muy bien. Entonces, mira cómo se calcula el peso. Siempre el peso se va a calcular de esa manera. Masa por la gravedad. O sea que el peso del objeto es de 20 newton. Y que, oye bien, ahora aquí el movimiento de traslación es arriba y abajo, pero él no se está moviendo. Es decir, que la tensión tiene que ser igual que el peso. Ya, profe. Y eso tiene que ser igual. Pero, mira, te explico. La tensión tiene signo positivo, así que está hacia arriba. Y el que tiene signo hacia abajo siempre va a ser el peso. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque está en equilibrio, él no se está moviendo. Y de allí yo puedo deducir muy fácilmente que la tensión tiene que tener el mismo valor que el peso, y ese valor es justamente 20 por convenio institucional. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta correcta a esta pregunta es la B. Fíjate que al inicio de cada pregunta siempre va a ser así. Acá te indica la unidad, Newton. Ya habíamos hablado de eso también. Entonces los espero en la próxima lámina. Tomen todas las observaciones pertinentes para continuar el estudio de esta, de fuerzas. Recuerda que estamos estudiando estática y las leyes de Newton. La segunda ley de Newton es precisamente esta. Fuerza es igual a la aceleración. ¿Qué? Si yo no lo usaba ayer.